una presentación en la que voy a tener unas ideas, más que una presentación, son como el orden de las ideas que tengo. ¿Se puede ver la presentación? ¿Jimena? Sí, ok. Muchas gracias. Primero que nada, un saludo a todas las personas que nos escuchan. Un agradecimiento a María Cristina Sanz y a Julio Canizales por la invitación. Mi nombre es Luis Enrique Alpizar Vargas, soy docente de ciencias en el Instituto Helen Keller. Soy docente de ciencias con experiencia en trabajo en secundaria, pero por esas oportunidades de la vida empecé a trabajar hace varios años en el Helen Keller, entonces he ido adquiriendo alguna experiencia con el trabajo con personas con discapacidad visual. Entonces en esta mañana o en esta tarde, dependiendo, quería compartir con ustedes algunas orientaciones en física y en química para estudiantes con discapacidad visual. Entonces voy a ir dando como algunas generalidades o algunas informaciones que creo que son importantes y que podemos aprovechar todos. Primeramente vamos a hablar de algunos aspectos generales que pueden ser aplicados a cualquier área de las ciencias. El primero es el vocabulario correcto. Cuando nosotros estamos en el aula, estamos trabajando con varios estudiantes, tendemos a usar un vocabulario tal vez no el mejor, no el más adecuado, y es imprescindible que el docente se refiera a las cosas como son. Cuando estoy trabajando física y estoy hablando de una fórmula, lo mejor es que me exprese correctamente, que diga las palabras idóneas, que si estoy refiriéndome a la fórmula, diga las variantes correctas, los procesos matemáticos que estoy haciendo en ese momento. Igual cuando estoy trabajando química, si estoy hablando de un átomo, estoy hablando de las partes que conforman dicho átomo, las subpartículas, es importante que usemos el vocabulario correcto, porque así estamos orientando al estudiante con discapacidad visual y también con aquellos otros estudiantes que están en el aula que tal vez no poseen un tipo de discapacidad. Entonces estamos logrando que además de reforzar, si estoy escribiendo en la pizarra, por ejemplo, que también escuchen lo que yo estoy trabajando, lo que estoy escribiendo o cosas por el estilo. Otro aspecto general es referirme brevemente en el caso de personas con ceguera, que el braille va a ser el principal medio de información. En webinarios anteriores, varios compañeros hablaron de la importancia que lo que es el braille. Incluso para las ciencias exactas, podríamos decir que es vital que el estudiante tenga el material en braille. Si no tiene ese material transcrito, no puede accesar a otros tipos de informaciones, ya sea en física, en química, incluso biología. Es vital que el estudiante cuente con este material en braille. Esto implica que antes de desarrollar los contenidos, se coordine para tener ese material. Incluso, si es posible, crear espacios donde se pueda explicar la simbología al estudiante de eso nuevo que se está haciendo. En física, si hay las fórmulas. En química es importante que tenga la información de cuál es la simbología para escribir ecuaciones químicas o cómo se van a escribir las fórmulas, que recordemos que en física va a responder a lo que vendría a ser el código matemático. Entonces es importante que el estudiante tenga ese material con antelación, que se cree un espacio para trabajarlo, para que al momento de estudiarlo en el aula o al momento de trabajar ejercicios ya él tenga información con la cual desarrollarse. Algunas veces se le envía al estudiante el material posterior a la clase, entonces ya hay un desfase, ya hay una situación que hace que que el estudiante no pueda pues entender la materia de la mejor manera. Ahí es importantísimo que el trabajo colaborativo entre docentes de educación especial
o los lugares especializados en la transcripción del braille se haga con los docentes que tienen a sus estudiantes para que se coordine la llegada de información al centro de este material en braille. Con respecto a las adaptaciones, siempre tenemos que recordar que la pauta va a ir de acuerdo al estudiante. El estudiante es quien me va a permitir o el que me va a ir dictando qué puedo adaptar y qué no. Lo importante que tomar en cuenta es siempre ir de lo simple hacia lo complejo. Que hay estudiantes que tienen mejores habilidades para entender el tipo de adaptaciones y también ahí aprovechar situaciones. Por ejemplo, una persona de baja visión, podemos aprovechar su remanente visual. Podemos aprovechar si puede distinguir algún tipo de colores, si puede distinguir algún tipo de grosor de línea. Entonces todo eso podemos utilizarlo para hacer algún tipo de adaptación e incluso reforzar. También podemos usar en baja visión adaptaciones donde utilice lana, hilo o alguna textura para reforzar aquellas líneas o aquellas informaciones que yo quiero adaptar. Se me ocurre ahorita en una gráfica o en un plano cartesiano donde quiero representar vectores. Yo puedo utilizar líneas con pilot o grueso o con plumas dependiendo del estudiante y reforzarlo con alguna textura, reforzarlo con alguna situación que el estudiante pueda observarla y también seguirla con el dedo. De igual manera, adaptaciones para personas con ceguera, podemos utilizar las texturas. Las texturas vendrían a ser como un equivalente a los colores. Se me ocurre ahorita un caso en los colegios en Costa Rica. Regularmente se les da una tabla periódica a los estudiantes y que coloren las regiones, que coloren cuáles son metales, coloren cuáles no son no metales, o que incluso las zonas, si son representativos de transición o de transición interna. Entonces podemos utilizar las texturas para representar esas partes. Entonces podríamos, por ejemplo, tener texturas y ubicarlas en la tabla periódica. Entonces estamos haciendo la adaptación y el estudiante puede interpretar esa información. Siempre de lo simple a lo complejo. Y también en ese caso vamos a tener la situación de que cada profesor va a tener distinta facilidad para accesar a adaptaciones. Materiales sencillos, lana, goma, foam, cartulinas corrugadas o incluso adaptaciones un poco más complejas, como es el caso de lo que nos mostraba ahora Eduardo. En algunos casos podemos también tomar software especializado y producir un material que podamos también enviar. Entonces, eso también va a permitirnos tener una gama de información o de adaptaciones que podemos distribuirles a los estudiantes. Y un cuarto aspecto general es con respecto a las tecnologías. Actualmente tenemos muchas opciones, tenemos mucha información de dónde podemos aprovecharnos. Ayer escuchábamos opciones de producir audios. El compañero ahora estaba hablando de lectores de pantalla. Entonces tenemos mucha gama de información, mucha gama de oportunidades para adaptar y para trabajar con nuestros estudiantes. Aquí el detalle es que tenemos que adecuarnos a la realidad del estudiante. Tenemos que tomar en cuenta que va a ser un complemento al contenido y sobre todo, como recalqué en un aspecto general, pues un complemento a la información que tenemos en braille. Esta tecnología o el uso de estas tecnologías van a depender de dos condiciones, considero. Uno es la rapidez y el acceso a esa tecnología. Muchas aplicaciones van a depender del uso del Internet. Entonces es importante que el profesor y el estudiante tengan acceso a Internet. Si no tienen una velocidad, por decirlo así, para obtener y poder utilizar esas aplicaciones, pues vamos a estar más bien en desventaja. Y una segunda situación es la habilidad que tenga con él mismo. Muchas veces encontramos en Internet aplicaciones que podríamos utilizar con nuestros
Luis. Hola, hola. Perdió la conexión, sí. Ah, se cayó Luis. Ujú. Cayó la conexión de Luis. Bueno, mientras se reactiva, estábamos observando las indicaciones que siempre van de cara a tratar de que todas las explicaciones que nosotros hacemos cuando estamos trabajando física o química puedan ser lo más descriptivas posible cuando estamos trabajando con el pizarrón, ¿verdad? Explicar cómo realmente van esos enlaces, cómo la fórmula está escrita, ¿sí? Dejar claro en el estudiante con discapacidad visual esta parte es esencial. Y nos hablaba de que tenemos que apoyarnos de una serie de posibilidades gráficas táctiles